Escondido en habitación de tiliches viejos, descubre canasto con carbón y centenarios de oro. Eran todos los ahorros de su padre. Recién había heredado una casa intestada y en juicio en Mérida, Yucatán, la señora Claudia Carranza. Era de su padre, quien siempre se dedicó al negocio del abarrote. Pero cuando deciden mudarse a esa casa, sorprendida descubre en una habitación de tiliches viejos un canasto, pero con mucho carbón, y en su interior escondía un gran tesoro. Aquí está maravillosa historia. La señora Claudia Carranza, tras 7 años de juicio con sus 10 hermanos en la Ciudad de México, por fin se pudieron poner de acuerdo tras mucho dices y diretes y mucho dinero invertido. Y la decisión más importante de su vida, pues la señora ya no quería tener problemas y a ella en realidad no le interesaba nada de lo de su padre, ya que se casó a los 17 años porque salió embarazada y su novio se la llevó a vivir a la Ciudad de México, no sin antes causarle una gran angustia y enojo a sus padres, a tal grado que ese mismo prácticamente la desheredó y falleció sin volverla a ver. Don Federico Carranza, un señor educado a la vieja usanza, hijo de españoles directos. Sus padres llegaron de Sevilla tras la guerra civil de Franco en España. Todos sus hermanos nacieron en México y ella fue la última hija, era la adoración de su padre. Desde pequeña se entremetía entre la tienda de abarrotes y jugaba en las bodegas. Creció prácticamente ahí. Al pasar el tiempo, se convertiría en la mano derecha de su padre y encargada al 100% de la abarrotera matriz, pues él mismo recién estaba abriendo otra sucursal. De él aprendió todo lo relacionado con la compra y venta de abarrotes, pues como buen español se las sabía de todas. Y él le decía que aprendiera bien el oficio, pues quería inculcar en ella que fuera autosuficiente y nunca dependiera de ningún hombre, y que el trabajo siempre engrandece al hombre. Claudia todavía no cumplía los 12 años cuando ya cobraba a los clientes. Poco a poco se fue convirtiendo en la preferida de su padre. Siempre estaba ahí, en la abarrotera con él, y su madre atendiendo también el negocio. A Claudia no le faltaba nada, iba a un buen colegio, vestía la mejor ropa de época. Pero a los 14 años conoció a un apuesto joven de 18 que se enamoró perdidamente de ella cuando él fue a comprar a esa abarrotera. En ese momento, Claudia sabía que era el hombre de su vida. El joven no le importó su edad, ya que ella aparentaba los 17, pues su tez blanca apiñonada y de pelo negro y su forma de hablar y comunicarse la hacían aparentar de más edad. Su padre se impuso, obviamente, a esa relación, pues él era ya adulto y ella una adolescente. Aunque el joven fue a hablar con su padre, este prácticamente lo corrió y le cerró la puerta. Pero ese joven estaba dispuesto a todo con tal de tener el amor de Claudia, y este mismo le dice seriamente que si no aprobaban su relación, estaba dispuesto a robársela, pues ya esperaba un hijo de él. Un día, sin decir nada a su padre, ella salió una mañana como siempre a la tienda, pero este joven la estaba esperando con una maleta solamente. Ya se habían puesto de acuerdo para irse juntos a vivir. Pero por aras del destino, su padre no fue a la otra tienda, fue a esa, a la matriz, y vio esa escena de su hija besándose con el joven, cosa que desató la furia del padre, y golpeó al joven amenazándolo. No le importaba a su hijo, le decía que él se encargaría de él y de su hija. Pero Claudia se metió en la pelea y le dijo de una vez por todas que se iba a ir a vivir con él, pues él era el padre de su hijo. El padre de Claudia, muy enojado, le contesta: pues si te vas a ir con él, olvídate de tu familia, de mí, de tus hermanos y de tu madre, y además no tendrás nada de mi dinero ni mi herencia. Y ella simplemente le contesta: no importa, si tú no aceptas nuestra relación, me iré con él. Claro que no, contestó su padre.
La escena de su hija dando la media vuelta, agarrando de la mano de su novio y marchándose, se le quedaría impregnada en la memoria a su padre toda su vida. Claudia vivió desterrada prácticamente sola. Se fue a vivir a la Ciudad de México con la familia de su novio. Jamás volvería a ver a su papá. De vez en cuando se hablaba con una de sus hermanas y que le decía que su padre nunca la perdonaría y ella quería conciliarse, pero él siempre se negaba. Un día solamente la hermana le habló para decirle que su papá ya había fallecido, llevándose el dolor de su pequeña hija. Lo que se le vendría a Claudia fue un suplicio, pues todos sus hermanos estaban en pleito por todo lo que dejó su padre: casas, terrenos, autos, dinero en el banco, joyas y 4 sucursales de abarrotes. Él nunca arregló su herencia, todo pasa a su esposa, pero esta misma ya estaba muy enferma y los hermanos toman el control de la situación. Quieren apoderarse de todo y repartirse entre los hermanos preferidos, dejando prácticamente afuera a su hermana menor. Un día la hermana de Claudia le comenta lo sucedido y mete abogado para entrar a la repartición, y tardarían 7 años para que ella le dejaran la vieja casa donde había iniciado la abarrotera. Prácticamente esa casa estaba abandonada, solamente la utilizaban de bodega. Claudia prácticamente tuvo que aceptar lo único que le ofrecían sus hermanos, y ella, para no alargar más el juicio, aceptó. Claudia y su esposo, tras 30 años de no poner un pie en Mérida, Yucatán, tienen que ir para tomar posesión de esa finca. Entre sentimientos encontrados y la nostalgia del ayer, entró a esa casa que la vio nacer. Prácticamente era un cuchitril, lleno de telarañas y roedores por todos lados, las habitaciones llenas de cajas, esa tienda principal maloliente y cayéndose con los muebles viejos. Les tomaría casi 3 semanas el limpiar esa vieja casa, pues ella solo la quería vender. La última semana su esposo le dice que ahora tienen que sacar todo de una vieja habitación que su padre siempre la utilizó para guardar tiliches y cosas inservibles. Era un muladar, no se podía entrar. Entre maderas viejas, cartones y muebles, poco a poco van sacando todo. Hasta abrirse paso y llegar al final de esa habitación, vieron que estaba todavía 6 costales de carbón, pues era lo que también se vendía. Pero al sacar los costales, vieron que en uno de ellos había un viejo canasto. A Claudia se le hizo raro, pues se acordó que su padre le decía que guardara todos los billetes en un canasto y se los llevara a su habitación, pues le decía que era un buen escondite. Entreverando con mantillas o papeles estraza todos los fajos de billetes producto de la venta del día. Ella se acordó de esos momentos y se puso a llorar. Y le dice a su esposo que saque ese canasto del costal de carbón. Su esposo abre ese costal, saca el canasto y lo vacía todo al piso. Increíblemente cayeron como cascada centenarios de oro entreverados y escondidos junto con el carbón. No lo podía creer. Ella esperaba los fajos de billetes, pero encontró tal vez el oro ahorrado de toda su vida de su padre. Su mente y corazón viajaron en un suplicio, pues ella se preguntaba y supuso que su padre le había dejado ese oro como herencia, pues ella sería la única que lo descubriría. Él de antemano sabía que esa vieja casa nadie la quería, pues había ordenado que fuera bodega. Ya tenía muchas sucursales y de alguna manera no quiso dejar a su hija desamparada. 225 monedas de oro le dejó su padre, cuando ella pensó que en realidad no la quería, asegurándose de que ella, por ser la menor y que nunca estuvo presente, la dejarían según eso con lo peor y de menos valor, incluso desterrada y sin darle nada, pues conocía las mañas de sus hijos. Pero no fue así.
Este tesoro a Claudia y su familia les cambió la vida, pues vivían modestamente en México, pues su esposo no la dejaba trabajar. Él tenía sueldo de cajero en un banco solamente. Claudia decide no vender esa vieja casa y la vuelve a abrir y convertirla en la abarrotera que siempre fue y con la que empezó su padre. Los demás hermanos se gastaron todo el dinero y vendieron todo, y hoy en día van y le piden prestado a la señora Claudia. Pues ella creció el negocio que le enseñó su padre e invirtió en 4 abarroteras más. Hasta aquí esta maravillosa historia que nos hizo el favor de enviar Sergio Torres, ex empleado de confianza de una de las abarroteras más importantes de Mérida, Yucatán. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte. Hasta pronto.